Pues el libro número 13 de la Biblia es Primera de Crónicas, y pues Crónicas tiene también Segunda de Crónicas, y en un tiempo Crónicas era un libro, pero fue quebrado, fue dividido en dos partes. Y Primera de Crónicas habla acerca de la historia espiritual de Israel, y se piensa que el que escribió este libro fue Esdras, que fue un líder, un sacerdote que Dios usó más adelante, cuando ya regresó después de que fue llevado a Babilonia y fue dada su libertad para regresar a Israel. Entonces, en aquellos años, ya después que estaban preparándose para hacer el templo que fue derrumbado, Esdras escribe desde ese punto de vista y juntó los materiales. Escribe los dos libros que llamamos Crónicas, Esdras y Nehemías. Son los libros que escribe Esdras. Y pues el tema de este libro es la vida, enfatiza este libro de Crónicas, Primera Crónicas, la vida especialmente de David, que habla un poquito, algunas de los detalles de la historia que hizo importante en la vida de David. Su Primera Crónicas comienza con una genealogía, o sea, desde Adán, y comienza hasta las tribus de Israel. Entonces cada una de las tribus empieza allí a quebrar cada una de las diferentes familias y diferentes personas importantes de cada una de las tribus, hasta el capítulo 10. Y luego en el capítulo 9, quiero decir, y en el capítulo 10 habla de la muerte del rey Saúl. Breve repaso de lo que ya se habló anteriormente en Primera de Samuel. Bueno, entonces allí habla acerca de cómo él se quita la vida y perece y todo eso. Y luego continúa ya del capítulo 11 al 27, o sea, el resto de Crónicas. Comienza a hablar acerca de cómo David empezó a ser reconocido por todo Israel. Todas las tribus respaldaron al rey David, lo proclamaron rey, pues ya Dios lo había ungido, y ellos sabían que Samuel lo había ungido. Pues una vez más fue ungido y fue presentado públicamente que él era el rey de Israel. El libro de Crónicas termina con las últimas palabras de David. En el último capítulo 27 habla unas palabras David a los oficiales, o sea, a los líderes, a Salomón su hijo, que iba a ser el siguiente rey, y que todos sabían que él fue el que David le dijo el Señor que pusiera sobre el trono. Y luego unas palabras al pueblo, y luego al último da unas palabras de alabanza a Dios, y termina el libro con la muerte de David, donde estuvo reinando 40 años sobre el pueblo de Israel. El texto clave que yo creo que es prominente de varios en Crónicas se encuentra en capítulo 11:9. En Primera Crónicas 11:9, este es el texto clave. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Ese versículo es clave. Especialmente la frase se repite varias veces en este libro, que Jehová de los ejércitos estaba con él. Cuando Dios está con alguien, ¿quién puede detener a esa persona? Cuando Dios respalda algo, no hay nada que se pueda interponer contra nuestro Dios. Jehová estaba a favor de David, y pues por eso sobresale, y por eso el énfasis de este libro sobre la vida de David, que Dios le dio muchas palabras de instrucción y guianza y dirección para poder conquistar y ser el rey David que llegó a ser famoso. El pasaje que vamos a ver, hermanos, ahora pasamos al mensaje de esta hora, se encuentra en el capítulo 12 de Crónicas. Y solamente voy a agarrar un texto, y en ese texto encontramos un mensaje de reto de una de las tribus que nos ayuda a nuestras vidas y ayuda a nuestras iglesias
y nos ayuda para poder saber qué, cómo y de qué manera Dios espera y quiere usarnos. Vamos a leerlo. Primera Crónicas, capítulo 12, verso 32. Verso 32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Aquí en este versículo vemos una lista de las diferentes tribus y llega a Isaacar. Comienza a explicar desde el versículo 22 en adelante cómo tuvo respaldo y lo reconocieron a David. Y entre ellos está, claro, la tribu de Isaacar. Pero hay varias cosas que de aquí podemos sacar para nuestra edificación, para nuestra ayuda personal. Primeramente encontramos en esta tribu discernimiento. La primera cosa que quiero que note usted es discernimiento. Ahora nos dice ahí que había 200 principales. Principales quiere decir líderes, personas ya maduras, personas que ya han desarrollado testimonio y que son reconocidos como líderes. Pues estos tenían en la tribu de Isaacar 200 líderes principales. Y la razón que escojo la palabra discernimiento aquí es porque dice que estaban entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. ¿Qué nos dice eso? Pues ellos sabían la situación del día. Ellos conocían cómo fue que David fue ungido por Dios. Cuando Dios mandó a Samuel y toda esa historia, estos entendidos sabían que Dios había ungido y habían visto la vida de David, conocían un poco de lo que había ya hecho durante, como Saúl lo estuvo persiguiendo por mucho tiempo. Las tribus se dieron cuenta de eso y cómo David fue protegido por Dios y cómo Dios usó a David aún para proteger al pueblo de Israel antes de que fuera el rey. Por eso vemos aquí que en los tiempos de David había un respaldo de estas tribus y entre ellos, aquí nomás nos dice 200. 200 son los que estaban respaldando al rey David, pero esos 200 conocían bien los tiempos. A hoy, ¿qué vemos en nuestro día? Hay muchas cosas que podemos notar, pero necesitamos estar entendidos, o sea, conocer, tener discernimiento de lo que está pasando. Al leer las noticias y al ver lo que está sucediendo en nuestra nación y aparte en alrededor del mundo, vemos ya persecución severa. Vemos cómo los tiempos están cambiando. Vemos cómo las leyes se cambian de un año a otro, de un periodo a otro, cambian drásticamente como en nuestro día. Vemos que como mundialmente durante el año 2020 se cerraron todas las iglesias alrededor del mundo, simplemente por una plaga. Pues entendiendo todo eso, encontramos que necesitamos tener discernimiento. Necesitamos distinguir lo bueno de lo malo. Pero aparte de eso, que Dios nos da sabiduría para ello, al madurar y al crecer, necesitamos saber en qué tiempo estamos viviendo. Y realmente estamos viviendo ya al borde del rapto de la iglesia, en que la iglesia va a ser tomada. Hay algunos que no aceptan, no creen esa doctrina y está bien, pero nosotros sí, creemos que Jesucristo va a venir por su iglesia antes de la tribulación. La tribulación se acerca, ya estamos en las orillas porque ya estamos viendo bastante drástica tribulación sobre esta tierra, pero esto no es nada. Si usted lee el libro de Revelación, y ojalá que nos esté oyendo, más adelante vamos a seguir dando más estudio y vamos ya en el capítulo 17 del libro de Revelación. Vamos a culminar cómo Dios habla y explica acerca del fin y cómo va a terminar las cosas. Pero eso es para otro día. Ahorita estamos viendo discernimiento. O sea, hay algo que nuestros líderes de nuestro tiempo, no nomás los líderes, los padres,
los oficiales. Todas las personas de prominencia necesitan discernimiento. Necesitamos pedirle a Dios que nos abra los ojos, que también como así de la tribu de Isaacar podamos ser personas de entendimiento. Todo aquel que le pide, dice Santiago, a Dios porque algo que no tiene y no sabe, hay que pedirle a Dios. Hay que clamar que Dios nos dé instrucción y sabiduría. Pero pasamos. Dice también, aparte de entendidos en los tiempos, segunda cosa dice, sabían lo que Israel debía de hacer. La tribu de Isaacar, entonces, en segundo lugar, vemos que tenía dirección. La dirección que estos líderes tomaron era respaldar al rey David, unirse con el rey David. Y es importante, hermanos, unificarse. Cuando ya se sabe quién es el líder, hay que respaldarlo. Y aquí cuando Isaacar, como estaban entendidos en los tiempos, sabían que Dios había escogido a David, entonces ellos, por estar allí en esta reunión respaldando a David, estaban diciendo que estaban respaldando, estaban listos para seguir y reconocer al rey David. Ahora en nuestro día, el pueblo también necesitamos saber lo que necesitamos hacer. Así como en aquel día, Isaacar sabía lo que el pueblo de Dios, Israel, debía hacer. Ahora es la iglesia. En nuestro tiempo, nosotros necesitamos saber qué es lo que la iglesia debe de hacer. Hay muchas cosas que la iglesia hace: distribución de comida, ayudar a los pobres, a los necesitados, y está bien. Pero lo más grande de lo que necesitamos es juntarnos para saber que necesitamos hablarles del mensaje de salvación. Porque si les damos comida, los ayudamos físicamente y no los ayudamos espiritualmente, es un desastre para ellos. Porque aún necesitamos apuntarles e indicarles que hay otra vida, que esta vida no es todo, hay más, allá algo que nos espera, la eternidad. Y ya sea vamos a ir al cielo o al infierno, vamos a estar con Dios o vamos a estar sin Dios. Las personas necesitan saber acerca de ese mensaje, y la iglesia está ahorita en ese tiempo para ser la luz, para ser el mensajero, para ser el que lleva las noticias de esperanza y salvación. Con todo nuestro dar y ayudar, necesitamos arriba de todo dar y ayudar a compartir el mensaje de salvación, como hoy en este día, que una vez más la iglesia regrese a la primera iglesia bautista Emanuel en Alton, a juntarse los domingos desde marzo. Desde marzo, la tercera semana de marzo fue su último servicio, y luego ya no hubo cultos en los domingos, hubo unos cuantos en los miércoles, pero ahora una vez más regresamos para seguir proclamando el mensaje de salvación en la iglesia bautista Emanuel de Alton, que podamos publicar y retar al pueblo de Dios a que lo más importante de todo es presentar y ayudar a las almas a conocer a Jesucristo. Pero también, por último, vemos que dice aquí, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ellos sabían lo que Israel debía de ser. Eso es dirección. Estaban entendidos en los tiempos. Eso es discernimiento que necesitamos también. Pero ahora en esto que dice aquí que seguían todos sus hermanos a estos líderes, es disciplina. Si algo estamos faltos en nuestra época, es disciplina. Cada quien hace lo que le conviene o lo que quiere hacer. Aunque conozca las reglas y las leyes, las quiebra. Por eso tenemos tantas diferentes clases de reglas y leyes, que es un desastre. Aún siguen cambiando y agregando más nuevas leyes. Ahora, dice aquí que cuyo dicho seguían todos sus hermanos. En el capítulo 7 quiero decir, de este libro de Crónicas, y el versículo 5, dice ahí que 187,000, dice en el versículo 5, dice sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías,
eran 87,000 hombres valientes en extremo. Ahora aquí nomás habla de los varones, de los que eran de aviente, eran varones que respaldaban lo que estaba correcto y lo que estaba bien. 87,000. Estos 200 tenían influencia sobre esos 87,000 y más de los demás que estaban, que no eran los valientes, que las mujeres y los niños. Ahora, esto nos habla acerca de que estos seguían estos líderes porque tenían respeto, se sometían porque respetaban lo que estaban viviendo. No se puede someter a alguien que es desobediente, a alguien que es infiel, a alguien que no respalda sus palabras con hechos. Necesitamos vivir lo que hablamos. Y si hablamos algo y no lo practicamos, usted no lo siga. Necesitamos seguir a aquella persona que practica lo que vive. Y es necesario lo que habla la persona, practicarlo, quiero decir. Es necesario vivir la vida en una manera que hay transparencia y que la gente puede ver la realidad de las cosas. Es necesario someterse unos a los otros. A los demás hermanos tenemos que someternos. No podemos cada quien dirigir nuestra vida directamente de Dios. Tenemos que también oír a los demás hermanos. Es necesario escuchar las voces de la gente. Dios le habla a ellos porque también tienen el Espíritu Santo. Hoy en nuestro día, toda persona que es salva y que reconoce a Jesús como Salvador, tiene el Espíritu de Dios. Ahora le falta crecimiento, le falta madurez, pero mucha gente tiene discernimiento. Algunos no tienen discernimiento, no están entendidos. Pero es necesario saber la importancia ahora, por ejemplo, de la iglesia y del pueblo de Dios y poder unificarse y respaldarnos los unos a los otros. Ahora, servimos a través de nuestros dones o capacidades que Dios nos da. Cada quien, si usted conoce a Jesucristo, Dios le da un don. Aún aunque no le conozca, tiene ciertos talentos, habilidades, sabiduría y conocimiento, aunque sea material, pero Dios puede usarlo. Ya conociendo a Cristo, entonces en el poder del Espíritu Santo es muy diferente la cosa. Porque Dios le puede llamar a servir en una capacidad dependiendo de su don. Si usted tiene el don de enseñar, Dios lo va a usar para enseñar, aunque sea a los niños, a los jóvenes, a los varones, a las mujeres. De alguna manera, si usted tiene el don de enseñanza, es un ejemplo, Dios lo va a usar para enseñar. Ahora, si es don de enseñanza, va a tener que estudiar, va a tener que leer, va a tener que sentarse y preparar un bosquejo, algo que le va a indicar qué es lo que debe de decir. No nomás pararse y que Dios le va a hablar. No, Señor, eso no trabaja así. Usted tiene que prepararse. Ahora, sí dice la Biblia que en persecución, si de repente nos piden que hablemos, eso es otra cosa. Pero si tenemos tiempo de prepararnos, si sabemos que vamos a hablar a los hermanos, a dar un estudio, a tener cierta dirección de enseñanza, hay que estudiar, hay que prepararse. Eso es para el maestro. Y así en general cada don, Dios lo va puliendo. Dios le va sacando filo para que a través de todos puestos juntos venamos a ser un ejército imparable. Dios no puede parar a un pueblo que tiene disciplina y que tiene pasión, que le importa llegar a tiempo, que no llega a cualquier hora. Mucha gente llega a la hora y se va. No, Señor. Si en el trabajo usted llega tarde, le marcan. Y llegará el día, porque si usted llega tarde de más, lo van a correr. En la iglesia no lo vamos a correr, pero qué triste va a ser que usted da mal testimonio. Es necesario tener disciplina, comenzar con nosotros. Tenemos nosotros la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestras esposas, a ser personas que respetamos las leyes, las reglas. Someternos a otros es algo importante que hizo esta tribu y nos habla aún en nuestro día acerca de la disciplina. Hay mucho que hablar acerca de la disciplina que aquí nos podríamos quedar un buen rato.
Pero con esto cierro, de que es importante, miren nomás, una tribu cómo nos da un reto. Y el reto es de tener discernimiento. Tenemos que vigilar. Todos somos llamados a velar, a ver y a estar siempre listos para observar lo que está pasando a nuestro alrededor, los tiempos que estamos viviendo. Es necesario ver cómo se está acercando el rapto de la iglesia, el arrebatamiento del pueblo de Dios que va a ser tomado. Eso es una enseñanza a sí mismo. Pero sí, si usted un día quiere hablar más de eso, hábleme, llámeme, yo le explico más acerca del rapto de la iglesia. Por ahorita vemos de que necesitamos tener discernimiento, si eso es verdad o no. Usted lo va a poder encontrar en la palabra de Dios. Luego necesitamos dirección. Necesitamos saber qué es lo que debemos estar haciendo. Necesitamos a un líder que podamos nosotros decir es el guía del pueblo de Dios, de las iglesias. Por eso escogemos a un pastor, para que él sea el líder, el guía. Y hay a veces iglesias que tienen varios pastores, pero hay un pastor que es el líder de la iglesia. Hay pastores de diferentes, ya cuando las iglesias crecen a miles, entonces ya tienen pastor de jóvenes, pastor de los varones, o pastor de aconsejamiento, pastor de discipulado, de diferentes áreas, de pastor de la música, de la alabanza, porque ya han crecido a ese nivel. Por ahorita lo que necesitamos es personas que tienen y que siguen y respaldan. La tercera cosa, que tienen disciplina. Que si tienes un don, úsalo. Úsalo en tu iglesia. Úsalo en tu trabajo. Donde quiera que tú estés, usa el don que Dios te ha dado para hacer bendición a los demás. Si nosotros tomamos el reto de Isaacar para nuestras vidas, para nuestro pueblo, nuestra iglesia, que necesitamos tener discernimiento, dirección y disciplina. Que esa sea tu oración en este día. Que Dios te dé a ti, que Dios me dé a mí discernimiento, que nos siga dando dirección, que te dé dirección qué es lo que debes de estar haciendo tú en el pueblo de Dios. Y disciplina, que puedas tú ser uno de los que se someten y respaldan a alguien. Estos entendidos merecían ser respaldados, por eso tenían a su acceso 87,000 varones en extremo, valientes en extremo, dice allá 1 Crónicas 7:5, de esos que respaldaban a estos 200 de este pueblo. Que tú respaldes, ahorita que no hay pastor, que no hay líder, pero que Dios va a poner a alguien para ser el varón que debe de estar al frente de esta obra, para guiar y dirigir al pueblo hacia la venida del Señor. Sirvamos al Señor como Dios nos ha llamado. Si Dios le ha llamado a esta iglesia, sírvale, obedezca al Señor. Donde usted debe de estar, donde usted debe de servir al Dios, allí obedezca y sea fiel. Que tenga disciplina y sea firme y fiel allí donde Dios lo ha puesto. Si lo ha puesto en la iglesia Bautista Emanuel, sea fiel. Obedezca al Señor y sirva al Señor. Es mi oración. Padre, en esta hora, que concluimos con este reto de esta tribu, que podemos ver que necesitamos todos discernimiento. Todos necesitamos saber la dirección que debemos de tomar para poder servirle a usted, a través de poder tener una buena disciplina y que podamos ser obedientes, fieles a usted. Use nuestra iglesia, use nuestras vidas. Padre, en esta hora nos sometemos a usted. Oiga el clamor y la petición de cada uno que está oyendo este mensaje, que usted hable a su corazón y que el Espíritu Santo ponga convicción en las vidas nuestras. Lo pedimos en el nombre sagrado del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga.